Bueno, Satoru Iwata, el cerebro de Nintendo. Satoru Iwata, el cuarto presidente de Nintendo, ha pasado a la historia como el audaz desarrollador japonés que revolucionó el mundo de los videojuegos mediante su apertura al gran público. Sin embargo, a pesar de su gran revelación en la industria del ocio electrónico, su figura y su trayectoria profesional sigue siendo desconocida para el público mayoritario. ¿En qué trabajó Iwata antes de convertirse en el presidente de Nintendo? ¿Qué juegos desarrolló para la consola Super Nintendo? ¿Cómo era su trato hacia los trabajadores de su empresa y hacia otros compañeros de oficio? ¿Cómo era su imagen de cara al público? Las respuestas a estas preguntas, así como a muchas otras, se encuentran diseminadas entre las páginas de esta obra, que recoge los aspectos más relevantes de la vida y obra del antiguo presidente de la Gran M, y una recopilación de entrevistas en las que nos revela su faceta más personal. Bueno, introducción. Introducción. Satoru Iwata, el cerebro de Nintendo. En mi trabajo, ahora comillas, en mi tarjeta de presentación soy el presidente de una empresa. En mi cabeza soy un desarrollador de videojuegos. Sin embargo, en mi corazón soy un jugador. Satoru Iwata, 6 de diciembre de 1959, 11 de julio de 2015. El cuarto presidente de Nintendo es el hombre que revolucionó la industria de los videojuegos mediante su apertura al gran público. Durante todo el tiempo que estuvo al mando de la empresa nipona, la máxima... mediante su apertura al gran público. Durante todo el tiempo que estuvo al mando de la empresa nipona, la máxima que siguió fue buscar siempre formas novedosas y originales de jugar en el lugar de apostar por tecnología potente. A diferencia de la amplia competencia, sin embargo, nunca olvidó sus orígenes. Por ello, se convirtió en un presidente humilde que solía sentarse junto a sus trabajadores para interesarse por su trabajo y para ayudarles con labores de programación y de supervisión. Sin duda, Iwata fue el presidente detrás del código, un comandante en jefe firme, serio y correcto, pero al mismo tiempo un compañero humano cercano y honrado. Satoru Iwata, el cerebro de Nintendo, es un homenaje que realiza un repaso por la vida y obra de este genio japonés y que abarca desde sus primeros pasos en la juventud hasta los últimos productos lanzados bajo su tutela, en lo que simplemente figura como productor ejecutivo. Además, para comprobar mejor que de ninguna otra forma su faceta más personal y cercana, gran parte de este tributo se basa en una recopilación de las mejores entrevistas oficiales, llamadas Iwata Pregunta, en las que el creador nipón charla con distintas personalidades de la industria del videojuego. Biografía. Satoru Iwata, Infancia y Juventud, 1959-1980. Satoru Iwata nació un frío 6 de diciembre de 1959 y creció en la ciudad de Sapporo, Japón, donde su padre trabajó como policía prefectural. En la escuela y en el instituto, Iwata comenzó a demostrar una capacidad innata como líder, pues fue en numerosas ocasiones delegado de clase y presidente de la delegación estudiantil y de ciertos clubes. Durante sus años de escuela tuvo su primer contacto con un ordenador. Fue también en esos años cuando Iwata comenzó a mostrar afición por los videojuegos, pues muchas veces se pasaba en el metro de Sapporo para jugar durante toda la tarde, según se dice, un juego llamado Game 31. En 1974, Iwata se compró una HP 65, la primera calculadora programable de la historia, con todo el dinero que había ahorrado trabajando como lavaplatos y con algo de ayuda de sus padres. Tras entrar al instituto de Hokkaido, Sapporo, Minami,
Iwata empezó a trastear y a intentar crear sus propios videojuegos. De hecho, llegó a desarrollar varios juegos muy simples a los que llamó Volleyball y Missile Attack, utilizando una calculadora electrónica que compartía con sus colegas de clase. En 1978, el constante Iwata consiguió hacerse con su primer ordenador, un Commodore PET. Sin embargo, lo que hizo nada más tener fue desmontarlo para estudiar las tripas de la máquina y poder comprender su funcionamiento. Casualidades de la vida, este ordenador tenía un procesador central similar al que Nintendo utiliza en su Nintendo Entertainment System, una videoconsola para la que se dedicaría a desarrollar juegos más adelante en su vida. Al terminar el instituto, Iwata fue admitido en el Instituto de Tecnología de Tokio en abril de 1978. Allí es donde verdaderamente consiguió convertirse en todo un fenómeno de la informática. De hecho, Tomohiko Uematsu, un profesor de ingeniería, reconoció la grandísima habilidad de Iwata con la programación de software, pues era capaz de escribir programas con mucha más rapidez y precisión que el resto de estudiantes. Al mismo tiempo estuvo trabajando sin recibir ni un solo yen a cambio para Commodore Japan como asistente de ingeniero jefe y a Terakura en tareas de desarrollo técnico y de software. Una de las principales razones por las que Iwata decidió aceptar este trabajo fue la posibilidad de pasar todavía más tiempo entre ordenadores y así aprender muchos matices que no estaban normalmente al alcance del público. Más tarde, Terakura se convertiría en el mentor de Iwata y le impartiría lecciones sobre ingeniería de hardware para así complementar el ya profundo conocimiento que tenía sobre programas de software. Cuando venía siendo habitual de los estudiantes de aquella época, Iwata alquiló un apartamento en Akibahara con unos cuantos amigos y todos juntos crearon un club en el que se dedicaron a crear y programar juegos. Tan enfermiza tenía que ser su pasión por los videojuegos que sus colegas le pusieron a su cuarto el nombre de el centro de juego de Iwata. Además, de vez en cuando mostraban sus juegos en las secciones de ordenadores de una tienda perteneciente a la cadena Seibu. Finalmente, en 1980, su talento logró despertar el interés de un grupo de empleados que le invitaron a unirse a la compañía HAL Laboratory Inc. HAL Laboratory 1980-2000. Mientras continuaba su formación universitaria, Iwata empezó a trabajar como programador a tiempo parcial para HAL Laboratorio en 1980. Una vez que se graduó, lo que tuvo lugar en el año 1982, se unió a la compañía en calidad de trabajador a tiempo completo y se convirtió en su quinto empleado y único programador. Esa misma época, su padre fue elegido alcalde de Murorán, por lo que eran unas personas bastante conocidas y respetadas. No obstante, la carrera que Iwata había escogido estaba muy desprestigiada y lo que esperaba su padre de él es que hubiese formado parte, que hubiera formado para terminar, que se hubiera formado. Lo que esperaba sus padres de él es que se hubiera formado para terminar siendo un ejecutivo de alguna importante empresa nipona, por lo que la familia de Iwata rechazó por completo su decisión. De hecho, su padre no volvió a herir la palabra hasta pasados 6 meses de su incorporación a HAL. En 1983, Iwata se convirtió en el coordinador de producción de software de la compañía y ayudó que HAL hiciera buenas migas con Nintendo, y así empezaron a desarrollar juegos para su nuevo flamante videoconsola, el NES. El propio Iwata se encargó personalmente de viajar a Kioto para asentar la relación entre ambas empresas. Su primer juego que fue lanzado al mercado fue Just para NES, una adaptación de un juego para recreativa lanzado originalmente en 1982. En esta época también trabajaba en otros juegos como Balloon Fight, NES Open Tournament Gold, Earthbound y la serie Kirby.
La enorme habilidad de Iwata con la programación enseguida le hizo ganar un gran respeto tanto entre programadores como entre jugadores. Era un auténtico adicto al trabajo, pues generalmente incluso decidía seguir trabajando durante los fines de semana y durante las vacaciones, simplemente por pura pasión. Eh, con la compañía a punto de entrar en bancarrota en 1993, Iwata fue ascendido a presidente de HAL por petición del entonces presidente de Nintendo, Hiroshi Yamaguchi. Con la ayuda Con la ayuda de Nintendo, Iwata logró darle la vuelta a la deuda de 1.500 millones de yenes que tenía HAL y consiguió reflotar la cuenta de la empresa en tan solo 6 meses. A pesar de esto, la verdad es que Iwata no era el mejor en cuanto a gestión empresarial, pero se esforzó muchísimo para aprender cómo mejorar por su cuenta y por tanto muy a menudo leía libros y pedía consejos a amigos y conocidos. Aunque no formaba parte de Nintendo en ese momento, Iwata ayudó de forma crucial a Game Freak en el desarrollo de Pokémon Oro y Plata, lanzados para Game Boy Color en noviembre de 1999 en Japón, mostrando una vez más su talento innato por la programación. Iwata ideó una serie de herramientas de comprensión gráfica para dichos juegos que permitía que incorporaran un cartucho de un tamaño similar, todo el contenido de los juegos anteriores más todo el contenido nuevo. Mientras trabajaba tanto para Game Freak como para Nintendo, Iwata también ayudó a la programación de Pokémon Stadium para Nintendo 64. Analizó al completo el código original de Pokémon Rojo y Azul para adaptar el sistema de batalla al nuevo juego. Todo ello en tan solo una semana, según Tsunekatsu Ichihara, presidente de Pokémon Company. Iwata fue imprescindible para conseguir que la serie de Pokémon llegara al mercado occidental. De hecho, mientras todavía era presidente de HAL, elaboró el plan de localización para Pokémon Rojo y Azul, finalmente completado por Teruki Murakawa. Teruki Murakawa. Gracias a Iwata, estos juegos pudieron ser llevados al mercado occidental, aunque llegaron a América con 2 años de retraso con respecto a Japón y Europa con 3 años de retraso. Como último aspecto destacable de esta etapa de su vida, también colaboró con Machiro Sakurai en el desarrollo de Super Smash Bros. Para Nintendo 64. Fue entonces cuando ambos desarrolladores convirtieron el simple compañerismo en una fuerte amistad, que a lo largo de los años han mostrado públicamente en distintas entrevistas o a través de redes sociales. Nintendo 2000 al 2015, primeros años. En el año 2000, Iwata se convirtió en el jefe de la división de planificación empresarial de Nintendo y se hizo con un puesto en la junta directiva. A lo largo de los 2 siguientes años, se centró en reducir el coste y la duración del desarrollo de juegos, pero sin perder la calidad esperada. Durante este tiempo, el beneficio de la compañía aumentó un 20%, lo que se debió en gran medida a la inestimable labor de Iwata. El anciano Hiroshi Yamaguchi, quien había sido el presidente de la empresa desde 1949, finalmente se jubiló en el 24 de mayo de 2002. Fue ese mismo día cuando Iwata fue nombrado el cuarto presidente de Nintendo bajo la bendición del propio Yamaguchi. De esta forma, Iwata se convirtió en el primer presidente de Nintendo ajeno a la familia Yamaguchi, algo que nunca había ocurrido desde que la compañía se fundó en 1889. El antiguo presidente dejó su empresa en las manos de Iwata con una última petición: haz que Nintendo dé a luz a nuevas ideas y videoconsolas que reflejen esa mentalidad. Haz que Nintendo cree videojuegos que reflejen ese mismo ideal. Así que Iwata heredó una empresa que tradicionalmente había sido muy estricta e individualista, caracterizada por tener una política de crear nuevos puestos de desarrollo únicamente si se necesitaban. Sin embargo, esta estructura tan cerrada impedía que la colaboración entre ciertos departamentos fuera eficiente. Cuando Iwata fue nombrado presidente de Nintendo, aunque era una compañía bastante rentable, no tenía un buen rendimiento como el resto de las fábricas como el resto de fábricas de videoconsolas. La recién
siguiente videoconsola GameCube estaba teniendo unas ventas superiores en comparación a la competencia, pues PlayStation 2 de Sony y Xbox de Microsoft se estaban comiendo el mercado. Su nombramiento como presidente, la reciente videoconsola GameCube estaba teniendo unas ventas paupérrimas en comparación con la competencia, pues PlayStation 2 de Sony y Xbox se estaban comiendo el mercado. Su nombramiento como presidente también coincidió en el inicio de la popularización del juego en línea, pero Nintendo todavía no había decidido aventurarse en este nuevo mercado. Iwata veía esta idea con recelo y de hecho afirmó: no vemos con malos ojos la idea de entrar en el mercado en línea, solamente estamos siendo prácticos. Si bien es cierto que Iwata todavía consideraba arriesgado entrar en el mercado del juego en línea, sí que empezó a evaluar otras alternativas para darle la vuelta a la tortilla y remontar la mala racha por la que estaba pasando Nintendo. Es más, en una importante entrevista que concedió en el 2002, Iwata afirmó que pensaba que la industria del videojuego se estaba convirtiendo en un terreno demasiado exclusivo y manifestó su intención de desarrollar un hardware y unos juegos que resultaran atractivos a todo tipo de jugadores, en lugar de pelearse por conseguir los juegos con los gráficos más espectaculares. Esta vuelta de tuerca a la competencia de los videojuegos no era tan utópica, pero conseguiría hacerla realidad pocos años más tarde. Por otro lado, una de sus primeras acciones como presidente fue presentarse en persona ante los 40 jefes de departamento y otros 150 empleados de su compañía. Esto chocaba por completo con las costumbres de Yamaguchi, pues rara vez se veía con los empleados y solamente realizaba su único discurso al año Shigeru Miyamoto. En un alarde de sinceridad, reconoció que antiguamente el ambiente de la empresa era sofocante y que Iwata había mejorado la ventilación. Iwata creía firmemente que su puesto como presidente no aseguraba por sí mismo la confianza de sus empleados, sino que necesitaba hablar con ellos cara a cara para conseguirla. Si los empleados no estaban de acuerdo con su punto de vista, Iwata entonces solía incentivarlos a que siguieran sus propias ideas, ya que creía en sus trabajadores y era un firme defensor del dicho, que no arriesga no gana. Además de conseguir un mayor nivel de interacción dentro de la empresa, Iwata también decidió invertir en informática y ciencia, mientras que Yamaguchi solía tomar las decisiones basándose en su propia intuición y experiencia. Iwata impulsó el uso de hipótesis basadas en información objetiva para poder sacar adelante su trabajo. Por último, en esta época Iwata ascendió a Shigeru Miyamoto, a Kenji Takeda, a Yoshihiro Mori y a Shinji Hatano a puestos en direct a puestos en direct a puestos de directores representativos en la junta directiva de Nintendo y lo situó en su mismo nivel. Revitalización de la empresa 2003 a 2009. Después de la importante entrevista que concedió en el año 2002, Iwata volvió a mencionar el gran problema por el que estaba pasando el mercado de los videojuegos en su discurso principal del TGC, Tokyo Game Show, Festival de Juegos de Tokio de 2003. En su ponencia habló sobre la historia de la industria y concluyó destacando una pérdida del interés general por los videojuegos. En efecto, se había producido una caída de ventas en el mercado japonés desde el final de los años 90, todavía patente en los primeros años del siglo XXI. La rivalidad entre Nintendo y Sony habían dado como resultado unas videoconsolas con un hardware cada vez más potente. Sin embargo, la videoconsola Nintendo 64 tenía una infraestructura demasiado complicada para los desarrolladores, por lo que la cantidad de juegos que se desarrollaron para ella no fueron abrumadores en absoluto. Tras un profundo análisis que se prolongó durante un año y que dirigió el propio Iwata, Nintendo concluyó que un hardware potente no era la forma más eficaz de fomentar los videojuegos, de tal forma que decidieron centrarse en el desarrollo de software.
Por otro lado, en 2004 se realizó una importante reorganización interna de la empresa, mediante la cual Iwata consolidó varios departamentos creados por Yamaguchi, con la intención de promover la cooperación interna. Más tarde, en 2015, tuvo la idea de que los empleados que normalmente no estaban relacionados en el desarrollo de videojuegos pudieran practicar en su creación y aportar ideas nuevas y atractivas. En una entrevista que concedió en marzo de 2004, Iwata afirmó con cortantes palabras: los videojuegos han llegado a un punto muerto. Hizo hincapié en el hecho de que los desarrolladores perdían demasiado tiempo centrándose en los jugadores de toda la vida y que no iban a poder obtener ganancias si no trataban de atraer nuevos tipos de jugadores. Además deseaba desarrollar que ni Además desea demostrar que Nintendo, considerada como una empresa conservadora en aquel momento, podía convertirse en la vanguardia de la innovación dentro de la industria del entretenimiento. Bueno, dentro de la industria del entretenimiento, Iwata confeccionó una estrategia que recibió el nombre de Océano Azul, la cual permitió que Nintendo compitiera con éxito contra el resto de fabricantes de videoconsolas en lugar de entrar en el combate por las mejores especificaciones técnicas. Iwata optó por uso de su antigua experiencia como desarrollador para crear nuevos e innovadores juegos y videoconsolas. Nintendo DS. Eh, tarara. Nintendo DS. Iwata ayudó a conseguir Iwata ayudó a conseguir la revitalización del mercado portátil de Nintendo mediante la transición de Game Boy Advance a Nintendo DS, la consola que revolucionó la industria gracias a su original diseño y a la inclusión de una pantalla táctil que permitía la creación de innovadores juegos. Este producto fue el resultado de dos ideas: por un lado, la propuesta de utilizar dos pantallas en un mismo dispositivo, que ya había estado presente durante los últimos años de presidencia de Yamaguchi; por otro lado, la incorporación de una pantalla táctil, que Miyamoto ya había sugerido antiguamente. De hecho, Miyamoto lideró el desarrollo del nuevo dispositivo y sus respectivos prototipos. Nintendo DS se convirtió así en un producto increíblemente rentable que terminó siendo la segunda videoconsola más vendida de todos los tiempos, con más de 154 millones de unidades vendidas a fecha de septiembre de 2014, incluyendo las ventas de todas sus distintas revisiones. Esta cifra quedó finalmente a tan solo un millón de alcanzar a la videoconsola que actualmente ostenta la corona de ese récord, y que no es otra que la PlayStation 2 de Sony, con 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo. En junio de 2004, Iwata se reunió con el Dr. Ryu Kawashima para crear un juego que le resultaría atractivo a las personas que no solían jugar a videojuegos. Este proyecto se convirtió más tarde en Brain Training del Dr. Kawashima. ¿Cuántos años tiene tu cerebro? Lanzado en mayo de 2015 en Japón. De hecho, tal vez fue la implicación de Iwata en este proyecto que decidió supervisar personalmente el desarrollo de la serie Brain Training. La gran popularidad del Nintendo DS suele asociarse en parte a esta serie de juegos, que llegó a vender un total de 30 millones de copias en todo el mundo a fecha de diciembre de 2008. Las distintas revisiones de Nintendo DS, llamadas Nintendo DS Lite y DSi, también tuvieron ventas muy positivas. DS Lite suponía una mejora respecto a la DS original, con una pantalla mejor iluminada, un diseño más compacto, acorde a la demanda del público. Lanzada en marzo de 2006 en Japón y 3 meses más tarde en todo el mundo, DS Lite finalmente vendió cerca de 94 millones de unidades. Ciertas estadísticas revelaron que muchos hogares a menudo compartían más única DS. Revelaron que muchos hogares a menudo compartían una única DS, y la intención de Iwata era que se pasara de una por hogar a una por persona.
La siguiente revisión de la consola DS simboliza la idea de individualización, pues la I del nombre representa a una sola persona, a pesar de las opiniones de diferentes expertos preocupados por el hecho de que el mercado de los videojuegos ya está demasiado saturado con la presencia del DS y el DS Lite. Iwata tenía la certeza de que DSi sería capaz de vender, sobre todo en el mercado europeo. DSi se basó en una de las claves que supervisaron el éxito de DS Lite: responder a la demanda del público, además de ser todavía más compacto. DSi incorporaba las dos cámaras, soporte para tarjeta SD, un reproductor de audio y la tienda de Nintendo DSi. La relativamente rápida sucesión de la DSi a DSi rompió la tendencia tradicional en cuanto a lanzamientos de videoconsolas, pues el típico lanzamiento de 5 años entre lanzamiento y lanzamiento fue en este caso de 18 meses bajo el punto de vista de Iwata. El descenso paulatino del precio de un producto del ciclo de 5 años era una forma indirecta de decirle a los consumidores que se esperaran a comprar los productos y un castigo para quienes los compraban en la fecha de lanzamiento. De esta manera, con lanzamientos menos distanciados en el tiempo, pretendía minimizar este problema. La Wii. Iwata, Miyamoto y Takeda comenzaron a conversar todas las no, comenzaron a conversar sobre la nueva videoconsola doméstica de Nintendo en la primera mitad del año 2003. Siguiendo las palabras de Yamaguchi, Iwata apostó por el desarrollo de un innovador prototipo para acabar convirtiéndose en Wii. Iwata asignó la instalación a Takeda el proyecto y se le indicó que se encargara del aparato tecnológico. La idea general era que le tenía que gustar a una madre. Durante el desarrollo de los videojuegos, Iwata retó a sus ingenieros con el desafío que hicieran que Wii no sobrepasara el tamaño de 3 cajas de DVD, pues una junto a otra, y lo lograron. Takeda y su equipo se centraron en reducir el consumo energético, manteniendo o incluso mejorando el rendimiento mostrado por GameCube. Además, Iwata propuso que la nueva videoconsola dejara de utilizar un mando tradicional para que Iwata propuso que la nueva videoconsola dejara de utilizar un mando tradicional para que jugar a videojuegos fuese más accesible para todo el mundo. Miyamoto encabezó el equipo dedicado a desarrollar un nuevo mando, mientras que el equipo de Takeda se encargó de proporcionar los componentes internos. Tras 6 meses y docenas de prototipos descartados, Takeda elaboró un sensor CMOS que serviría como base para el mando. Una vez añadidos los acelerómetros, fueron capaces de reproducir con eficacia los controles por movimiento. Su nombre en clave, Revolution, fue revelado durante la E3 Feria de Entretenimiento Electrónica en 2004 y respondió al deseo de Iwata de crear una revolución en el mundo de los videojuegos. El presidente de Nintendo mostró por primera vez al público la consola Wii en la E3 de 2005, sosteniéndolo sobre su cabeza para resaltar su pequeño tamaño y su ligero peso. No obstante, el emblema de Wii, su mando, no fue revelado hasta TGS de septiembre de 2015. A lo largo del discurso que realizó en dicha feria, Iwata inició en su postura de expandir el mercado de los videojuegos, haciendo que los controles fueran menos complicados. El diseño del mando, similar al del mando de un televisor, hacía que fuera inmediatamente accesible para cualquiera. Wii popularizó el uso de los videojuegos basados en control por movimiento y supuso una increíble fuente de beneficios para Nintendo, pues gracias a ella la empresa estuvo a punto de doblar su valor en bolsa. Al introducirse en el mercado de los jugadores esporádicos, Wii supuso un grandísimo avance en la historia de los videojuegos. Con ello se creó un nuevo género de videojuegos dentro del mercado doméstico. Se suele pensar que la antigua experiencia de Iwata como programador, una rareza entre presidentes de empresas tecnológicas, fue fundamental en su liderazgo. Con su gestión al final del año fiscal de 2009, Nintendo alcanzó unas ventas netas de un valor de 1.8 billones de yenes,
así como un beneficio de 279 mil millones de yenes. Además, gracias a su gran éxito como presidente, el periódico estadounidense Barron incluyó a Iwata en su lista de los 30 mejores presidentes de todo el mundo entre 2007 y 2009. Productos para mejorar la calidad de vida. Con el lanzamiento de Wii en 2006 como piedra angular, Iwata comenzó a centrar su interés en desarrollar productos que mejoraran la calidad de vida. Sin ir más lejos, la serie Wii Fit, concedida por Miyamoto, no fue sino el pistolazo de salida de esta tendencia que iría evolucionando a lo largo del tiempo. En el E3 de 2009, Iwata reveló el desarrollo de un dispositivo complementario para el Wii Vitality Sensor. Este aparato pretendía medir el pulso de una persona y utilizar la información recabada y para recomendar formas de relajación. Iwata consideraba dicho dispositivo como una continuación de la estrategia Océano Azul previamente mencionada. También comenzó el mercado de los controles por movimiento, se estaba convirtiendo en un océano rojo por culpa de la cantidad de compañías que estaban centrando el mercado y por tanto reduciendo los beneficios. Así pues, se decidió desarrollar el Vitality Sensor con la esperanza de proporcionar una forma innovadora de interactuar con los videojuegos y de continuar en la tradición creativa de Nintendo. Sin embargo, las pruebas de un prototipo del dispositivo ofrecieron unos resultados peores de lo esperado, y Nintendo se vio obligado en 2013 a posponer el lanzamiento del producto de manera indefinida. En enero de 2014, Iwata reveló una estrategia de 10 años para Nintendo basada en la creación de un producto para mejorar la calidad de vida, centrados en un mercado ajeno al de los videojuegos. El primer dispositivo de este plan anunció en octubre de 2014 y desarrolló en cooperativo con el Dr. Yasuyoshi Watanabe y Redness. Fue un sensor de fatiga y de alteración del sueño. A diferencia de Vitality Sensor, este dispositivo se trata de un producto totalmente independiente. Sin embargo, a pesar de que se pretendía lanzar en el mercado estadounidense en marzo de 2006, finalmente el desarrollo del dispositivo se abandonó en febrero de 2016. Receso económico 2010-2014. Aquí nos quedamos.